A continuación veremos cómo podemos unir todas las piezas que hemos creado hasta ahora. Recuerden que son IPT parts, así que son piezas de Inventor parts. Pero ahora vamos a crear lo que se conoce como los ensamblajes. Si hacemos clic en el menú de nuevo, veremos que se trata de Inventor Assemblies o IAM. Esto nos permite unir varias partes en un mismo archivo. Entonces, hacemos clic sobre este botón. Y ahora debemos empezar a cargar esas piezas. Para poder insertarlas, nos movemos a la ficha ensamblar bajo el panel componente y noten que por acá está el botón insertar. Eso nos va a llevar directamente a la carpeta del proyecto, donde ustedes observarán que están todos estos archivos IPT que hemos trabajado con anterioridad. En primer lugar, vamos a ir cargando con orden los objetos. Vamos a suponer que en primer lugar queremos cargar el archivo HEB. Vamos aquí a abrir y lo colocamos en cualquier sitio haciendo clic. Entonces él lo coloca. Noten que podremos seguir haciendo clic para colocar otros elementos. Pero en esta oportunidad pues simplemente nos vamos a quedar con el archivo HEB. A continuación volvemos a presionar insertar y vamos a insertar el endplate. Repito, podríamos hacerlo simultáneamente seleccionando varios archivos, pero quiero hacerlo con orden para evitar problemas posteriores. Entonces le digo por acá abrir y así se nos va a facilitar un poco trabajar. Ok, yo quiero que el Z apunte hacia arriba. Noten que en este momento está apuntando hacia abajo. Entonces yo lo que voy a hacer es irme a una vista lateral, hacer clic derecho sobre el cubo de navegación y definir la vista actual como frontal. También voy a irme a esta vista, mejor dicho a esta otra, hacer clic derecho y definir vista actual como vista de inicio ajustando. Perfecto. Entonces bueno, esta sería digamos la posición que estamos siguiendo adecuadamente. Ahora bien, ¿cómo podemos ajustar esta nueva plancha a esta cara de nuestro elemento? Para eso volvemos a la ficha ensamblar, pero vamos a usar la opción de relaciones, que nos permite ajustar relaciones geométricas entre objetos existentes. Si ustedes hacen clic donde el botón que dice Restringir, verán que en la ventana emergente nos permite seleccionar objetos y ajustar sus caras. Por ejemplo, quisiéramos que esta cara inferior de este objeto sea coincidente con esta cara de la columna. Y noten cómo realmente obliga a que sean coincidentes. ¿Ok? Eso puede ser una manera de hacerlo. ¿Ok? La siguiente forma es que yo quiero que realmente esto quede volteado, quede viendo hacia arriba. Entonces, ¿cómo puedo hacerlo? Aplico en primer lugar esta y le digo que deseo que esta cara esté ajustada a esta superior. Pero en lugar de hacer el clic directo, yo sé que esto tiene que estar separado de la parte superior 200 milímetros. Entonces le digo 200 milímetros y ajusto lo cara a cara a esta. Y noten cómo realmente lo coloca a 200 milímetros exacto desde la parte inferior, usando alineación de cara a cara. No contrario, sino hacia el mismo sentido. Y por último, aplico, también podría alinear en el plano central de este perfil con el plano central de esta placa. Entonces vamos a hacerlo. Si ustedes despliegan en el árbol de selección cada uno de estos dos objetos, verán que a su vez hay una subcarpeta llamada origen que contiene los diversos planos de referencia originales de la pieza. Entonces yo quiero hacer que el plano original XY de este elemento esté alineado con el plano original YZ, mejor dicho, YZ de este elemento esté orientado con el YZ de este otro. ¿Okay? A veces esto puede generarnos ciertos conflictos. Vamos a ver si nos deja aplicarlo. Acá me está diciendo que no. Muy bien. Eso significa que alguna de las restricciones que he hecho anteriormente pues no es compatible con ese movimiento que deseo hacer. ¿Cómo podemos, digamos, borrar lo anterior? Si despliegan las relaciones, verán todos los elementos que han sido relacionados. Yo voy a eliminar esta primera coincidencia, ¿sí? Simplemente la selecciono, presiono suprimir, clic derecho suprimir, eso la elimina y veamos si ahora sí me permite restringirla en ese plano.
Vamos a utilizar el plano YZ y YZ. Ahí sí, hay un sonido característico que me ayuda a identificarlo y le coloco acá a aplicar. Si yo tratara ahora, cancelamos, para salir de la herramienta, de mover el elemento, noten que sí que se mueve, pero solamente en aquella dirección que esté permitido, que no esté totalmente ensamblada. Y aquí sí puedo repetir la opción de restringir. Voy a restringir nuevamente esta cara contra esta otra. Y fíjense que sí funciona. Aplico y cancelo. ¿Vale? Ok, entonces ha quedado a 200 milímetros de la cara superior, alineado y centrado. Vamos a cargar ahora otro elemento. Nos vamos a insertar y ahora vamos a cargar el IP. Este IP que se encuentra por acá, abrir. Lo colocamos por este lado, clic derecho, cancelar para no seguir cargando más nada. El primer paso, pues, sería garantizar que una de estas caras sea coincidente con la parte superior, como ya hemos hecho anteriormente. Fíjense, entonces yo voy a garantizar que esta cara esté alineada hacia el mismo sentido con esta otra, pero va a tener un desfase de ¿cuánto? Bueno, tenía 50 hasta llegar a este orificio y de aquí para abajo tiene 93, entonces le voy a decir 50 más 93 entre 2 para que quede justo en medio de estos dos elementos. Yo puedo ejecutar operaciones en este desfase, ¿ok? Y le digo con respecto a esta cara. Y fíjense que si me voy acá a una vista vertical, ¿okay? Frontal, pues ahí se está viendo que este objeto realmente está en esa altura, ¿no? Aplico. Ahora lo siguiente, pues sería aplicarlo respecto a sus ejes, ¿cierto? Como hicimos anteriormente. Vuelvo a desplegar el IPE, busco la carpeta de origen y ese plano YZ lo ajusto con el plano YZ de este otro. Y ahí quedó justo en el sitio, lo voy a aplicar, aceptar, todo perfecto. Muy bien. Y bueno, había uno de los elementos que quizás me faltaba, que es esta cara hacia esta otra. Cancelarlo, mejor dicho, volvemos a restringir de esta cara hacia acá. Ahí está, ahora sí, aplico y acepto. Vamos a cargar los otros objetos. Ahora pudiéramos empezar a cargar el rigidizador, los rigidizadores de la columna. Entonces insertamos. En este caso yo voy a hacer clic sobre el rigidizador de columna y voy a colocar 4 porque vamos a utilizar 4. No voy a hacer un copy porque de repente en el copy lo va a llamar de una manera distinta. Entonces acá le digo aceptar y empiezo a hacer ajustes de restricciones. Para poder ayudarme a ajustar las caras superiores de estos elementos, voy a crear unos planos que me sirvan de referencia. Porque cuando las piezas están separadas, probablemente luego que yo haga una referencia con esta, no voy a poder hacer una referencia respecto a la parte superior de esta. Pero sí que lo voy a poder hacer con un plano, donde selecciono la cara y un punto por el que pasa. Igual voy a hacer por este lado. Voy a crear otro plano de la cara y el punto por el que pasa para que me queden esas referencias a continuación. ¿Ok? Vamos a empezar a restringir. Le decimos que esta cara debería estar coincidente con esta. Muy bien, aplicamos que esta cara debería ser coincidente con esta. Perfecto, aplicamos. Y que esta cara debería ser coincidente. Si tratara de hacerlo con esta cara superior, noten que no lo aplica, ¿sí? Sino que tengo que hacerlo contra el plano. Y ahí sí lo aplicó. ¿Vale? Entonces, ese era el asunto por lo que necesitábamos crear un plano previamente. Ok, vamos a continuar. Volvemos a hacer lo mismo con alguna de estos elementos. Le decimos esta cara contra esta principal. Luego aplico esta contra este borde, por ejemplo. Y ahora vamos a hacer la parte inferior, esta que está acá, contra el plano. Perfecto. Y ahí lo ha ajustado. Podemos repetir el procedimiento ahora. Acerco un poco, veo esta cara, me alejo, hacia acá, aplico, lo voy a hacer otra vez directamente con esta, aplico,
Y ahora vamos a esas caras laterales, ¿vale? En este caso voy a empezar, vamos a hacer una aplicación por acá. Esta la voy a ir contra esta cara y la parte superior contra este plano. Ahí está. Y en este caso noten que esto está embebido en esta superficie. Quizás se me haga un poco difícil seleccionarlo. Entonces voy a utilizar la de este lado. Esta ajustada con este sector. Está muy bien. Y ahora la parte inferior con este plano. Y así aplico, cancelo. He colocado todos los rigidizadores de la columna adecuadamente posicionados. Perfecto. Permítame volver a la izquierda y volver a decirle que define el plano actual como frontal. Ahí va mejor. ¿Ok? Está bien. Ahora vamos a colocar el último rigidizador, que va a ser el rigidizador de la placa. Se la vamos a abrir. Colocamos por este lado. Escape para salir de la herramienta. Muy bien. Ahora vamos a insertar, o mejor dicho, no insertar, sino restringir. Muy bien, la parte más corta hacia esta cara. Ahí se ha hecho. Aplicamos. Y la cara más larga, vamos a girarlo un poco, contra esta otra. Ahí ha quedado. Aplicamos. Si tratara de hacer una tercera restricción, probablemente me va a generar algún problema, ¿sí? Entonces vamos a tratar de hacerlo igualmente. Este lado con el de la plancha, va a tener el XY, y le voy a colocar un offset acá de menos 7.5 para que quede justo a la mitad de los 15 de espesor. Y sí, lo ha colocado adecuadamente. Pues fíjense que quedó justo a la mitad. Aplicamos, cancelamos, y bueno, de esta manera hemos creado al menos la colocación de todas las piezas en el ensamblaje. ¿Qué hemos de hacer a continuación? Bueno, vamos a crear por último los pernos para terminar esto. Estos planos quizás estén generando un poco de ruido, así que me voy a ir a lo último en el árbol de esquemático de selección, selecciono estos dos planos o clic derecho y quito su visibilidad. También podría haber ocultado con Alt V, pero bueno, en este caso lo he hecho a través del clic en el árbol de selección. Para poder colocar los pernos debemos movernos hacia la ficha Diseño. Y en esta ficha Diseño yo puedo crear una conexión por perno. Noten que por el momento los agujeros solamente están hechos en la placa, pero no están hechos en la columna. Entonces vamos a buscar una conexión por perno. Le decimos que sí, que deseamos guardar el ensamblaje, al que vamos a decir conexión en plate. Entonces esta es la conexión completa. Esperamos unos segundos. Ok. Y ahora empezamos a ver que hay varias opciones para crear la conexión. Podría ser lineal, donde decimos cuál es la cara inicial, la cara terminal donde queremos que llegue la conexión o los agujeros, y las aristas con referencias a la distancia que queremos que tome. Por ejemplo, una arista de un borde, cuánta separación de un lado y cuánta separación del otro. En nuestro caso ya tenemos los agujeros de alguna de las piezas, entonces vamos a decir que sea concéntrico. En el plano inicial seleccionamos el primero. En la referencia seleccionamos este cilindro. Y en la terminación seleccionamos la cara hasta donde deseamos que llegue, que es la cara posterior. ¿Vale? Entonces de esta manera está definida nuestra conexión. Además de eso, noten que yo puedo empezar a agregar elementos en esta sección. Por ejemplo, si hago clic acá donde dice haga clic para añadir un fiador, yo puedo empezar a añadir tornillos, pernos, cabezas con cabezas hexagonales. Puedo empezar a añadir incluso piezas de conexión como arandelas y así por el estilo. Puedo utilizar diversos catálogos como el ANSI o la ISO. Entonces ustedes pueden ir agregando tantos elementos como lo deseen. Por ejemplo, yo puedo agregar este tornillo, hago doble clic. Ahora me dice que añada otro elemento, puedo hacer clic por ejemplo acá abajo
y después de exactamente el tornillo, yo puedo agregar una arandela, luego puedo agregar otro elemento, puedo agregar una tuerca. ¿Ok? Estoy seleccionando algunos elementos así por defecto. Todo esto yo puedo, digamos, guardarlo para poder utilizarlo en sesiones posteriores, exportando una plantilla. Y luego puedo cargar la plantilla. Fíjense que yo tengo una plantilla por acá cargada. Si le sigo simplemente definir, él va a precargar todos los elementos que yo haya definido. Tipo de arandela, el tipo de tuerca hexagonal. De manera que no tenga que repetir los pasos cada vez. Ahora, en el caso de esta selección concéntrica, noten que las referencias no puede ser una única referencia, sino que nos permite ser más de una. Por eso está entre paréntesis en plural. Entonces yo puedo volver a la herramienta de selección y seleccionar todos los demás cilindros. Y noten cómo va generando un preview en líneas verdes de los pernos de conexión. Vamos seleccionando lo que nos falten. Y acá está. Cuando estamos listos, le damos a aplicar y él va a generar todos los pernos. Ahora, no solamente ha generado los pernos, ya podemos cancelar la herramienta para salir de ellas. También ha generado un agujero en cada uno de estos objetos. Por ejemplo, si yo busco este elemento HEB y, digamos, le digo aislar, noten cómo él tiene acá todos los agujeros creados. ¿Sí? Entonces, control Z para devolvernos, ¿vale? Fíjense que él ha creado los agujeros de los elementos. Realmente podríamos haber creado los agujeros de esta pieza simplemente utilizando la herramienta de conexión por perno, porque también se hubiese creado automáticamente en la pieza. Pero en primer lugar vimos cómo hacerlo de forma manual desde una pieza y luego cómo hacerlo en forma de ensamblaje con la herramienta de conexión por perno. De esta manera hemos concluido la creación de nuestro elemento de conexión en Plate. Ahora, ¿qué quedaría de nuestra parte? Quizás, por último, nos interesaría generar un plano de resultados. Eso es lo último que veremos en esta introducción a Inventor. Lo veremos en la siguiente clase.